Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos terminando, podemos decir, el tercer trimestre de este año. Ha sido una larga y hermosa jornada al estudiar las enseñanzas de Jesús. Y para terminar con broche de oro, esta semana concluimos con esta maravillosa lección. Y este día o esta semana estamos estudiando lo que es la lección 13ª. El título es La segunda venida de Cristo. De todos los temas de la Biblia, este podría decir que es el eje central de toda la esperanza de gloria que tenemos al creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta semana promete darnos una bendición con una lección que abarca temas de grande impacto y de gran bendición para tu vida y para mi vida. Como por ejemplo, vamos a estar estudiando qué maravillosa promesa hizo Jesucristo antes de partir de este mundo. Este es un tema muy interesante. Seguidamente vamos a estudiar y a descubrir cuál fue el propósito de esa linda promesa que Jesús hizo. ¿Por qué la hizo? ¿Para qué la hizo? ¿Cómo te beneficia a ti o cómo me beneficia a mí? Esto vamos a estar estudiando y descubriendo esta semana. Seguidamente vamos a comprender y a aprender cómo y de qué manera vendrá Jesús y cumplirá esa maravillosa promesa. Déjame decirte que esta semana promete ser de una gran bendición. Así es que vete preparando para este estudio. Además, vamos a disfrutar cuándo vendrá Jesús y por qué vendrá. ¿Cuál será la razón del motivo de su regreso? Esto es de grande importancia conocerlo, entenderlo y abrazarlo. Y para finalizar, vamos a descubrir qué hacer y cómo prepararnos para ese gran día cuando Cristo venga por segunda vez. Amárrate el cinturón porque arrancamos con esta gran bendición, con la lección 13ª de este trimestre, que su título es La segunda venida de Cristo. Prepárate y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en San Juan capítulo 14, el versículo del 1 al 3. Esta es una de las más maravillosas y gloriosas promesas que Jesucristo hizo a sus discípulos cuando estuvo en esta tierra. La Biblia dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa que Jesucristo hizo momentos antes, podríamos decir horas antes de su muerte. En realidad, la segunda venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en la Biblia. De hecho, esto es la esencia, podemos decir, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque este es lo que nos identifica como pueblo de Dios, como hijos de Dios en esta tierra y esencialmente como adventistas del séptimo día. La doctrina está grabada en nuestro nombre, oiga bien, y es una parte crucial del Evangelio que somos llamados a proclamar. Sin la promesa de su venida, nuestra fe sería en vano. Esta verdad gloriosa nos da un sentido de destino y nos motiva hacia nuestra misión. Esto es muy importante porque entender lo que es una promesa, muchas veces las promesas se hacen, se rompen o no se cumplen, o son promesas mentirosas como muchas veces nos encontramos por allí. Sin embargo, esta promesa
en vez de darnos desánimo, nos anima. Aunque muchas veces pareciera el Señor tardar, nos da esperanza de que un día Él vendrá. Y esto mismo nos da ánimo y nos inspira a esperar a nuestro Señor, aunque muchos por allí tengan duda y crean que tal vez tarda en venir. Sin embargo, dice, esto no ha sucedido, hablando de la segunda venida, pues ahora está más cerca de nosotros esta promesa de salvación que cuando creímos. En otras palabras, cada día que pasa nos acercamos más a ese gran día. Nuestra pasión por el regreso de Cristo está más fuerte que nunca, de tal manera que podemos proclamar y decir con mucho ánimo y con inspiración: Maranata, Cristo viene. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la promesa. Muy bien, en este día la lección del día domingo nos muestra lo que es la promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos antes de morir y también al partir de esta tierra. Al terminar la última cena, Jesús dijo que Él tenía que ir a un lugar donde los discípulos no podían ir. Y este pensamiento perturbó a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él ya no estaría más con ellos físicamente, con ellos en esta tierra. Entonces, Cristo conocía el deseo de los discípulos y les aseguró que la separación no sería, por así decirlo, eterna, sino que sería algo temporal. De tal manera que Jesucristo dio esta promesa, la cual realmente leímos en San Juan 14, dice, versículo 1, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, oiga bien, muchas moradas, muchas mansiones. Me encanta la versión en inglés porque dicen mansiones. Muchas moradas. Ay, si así yo no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, oiga bien, me encanta esa palabra porque dice donde yo estoy, es tiempo presente. Jesucristo literalmente vivía ya en las mansiones celestiales, para que donde estoy yo, dijo Jesús, vosotros también estéis. De tal manera que esta promesa que hizo nuestro Señor, tal vez tú alguna vez has recibido promesas que no te han cumplido. La promesa que nuestro Señor, leo literalmente, la promesa de nuestro Señor no pudo ser más enfática. En griego, la frase vendré otra vez está en tiempo presente. ¿Se oye bien? Acentuado en la certeza. Dice, podría ser traducida literalmente: yo estoy volviendo otra vez. De tal manera que Jesucristo vivía en una atmósfera celestial. Quizás Él no pudo ser más enfático en esta promesa. Él fue bien claro, específico. Él no dijo, puede ser que vuelva otra vez. Tampoco dijo, tal vez vuelvo. Mucho menos dijo, a lo mejor vuelvo. No. Él dijo, vendré otra vez. Así es que, de tal manera que Jesús fue enfático, categórico y directo, que dijo, vendré otra vez. Posiblemente tú has recibido promesas que no te han cumplido. A lo mejor tú mismo o tú misma has hecho promesas que unas veces las has roto. Pero en el caso de Jesús, sus promesas son verdaderas. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia dice se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que las profecías han mostrado son literalmente exactas, perfectas. Dios no tiene prisa, tampoco tiene demora. De tal manera que el cronograma de Dios se ha de cumplir, se está cumpliendo y se cumplirá. Las señales de los tiempos de Mateo 24 son clarísimas. Hay rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Ahora mismo se está hablando del ébola. Ahora mismo se está hablando de guerras, tanto en Irak como estos grupos armados que están siendo violentos. Y no estoy aquí hablando de política, no me malentiendan. Estoy diciendo que estas son las señales más inequívocas de que se está cumpliendo lo que dice Mateo 24. De tal manera que estas señales son perfectamente el cumplimiento de los tiempos. Tú puedes orar para ese gran día, para ese gran evento. Yo puedo orar, pero no voy a detener la guerra, ni los desastres, ni las enfermedades, nada de eso voy a detener. ¿Por qué? Porque son señales de los tiempos. Ahora, puedes orar por ti, puedes orar por mí, podemos orar los unos por los otros para que nuestra fe pueda perseverar en esta hermosa promesa. De tal manera
que Jesús dijo, no teman, crean solamente. Así le dijo al papá de una niñita que estaba enferma, que de hecho murió. Y él lo que hizo fue resucitar a esta criatura. De tal manera que él cumplió su palabra. Cristo anunció que 3 días después de su propia muerte se levantaría de la tumba y lo hizo. Prometió el Espíritu Santo a sus discípulos y lo envió justo en el tiempo indicado. Si nuestro Señor honró todas sus promesas, incluso aquellas que desde la perspectiva humana, oiga bien, parecían imposibles de cumplirse, podemos estar totalmente seguros de que Él mantendrá su promesa de su regreso y Él la va a cumplir. De tal manera que la promesa de San Juan 14 es nuestra esperanza. La promesa de San Juan 14 es nuestra fuerza, es nuestra inspiración. Y realmente, ¿qué podemos hacer para mantener viva esta promesa? Bueno, como dijo alguien por ahí en la escritura, dice, sino que creyéndolo y mirándolo de largo, sabiendo que hoy está más cerca que cuando creímos, hemos de alimentar la fe para que la duda se muera de hambre. Oiga bien, voy a repetir esto. Hemos de alimentar nuestra fe en la esperanza gloriosa de salvación en Jesucristo para que todas nuestras dudas, todos nuestros temores, todas nuestras preocupaciones se mueran de hambre. De tal manera que yo lo recibo, lo creo y lo confieso de que esta promesa es fiel y verdadera porque Dios es fiel, no miente y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Descubramos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es el propósito de la segunda venida de Jesús. En la sección del día lunes podemos aprender un tema que está por demás decirlo que es muy importante. Y esto es a saber el propósito de la segunda venida de Jesús. ¿Para qué vendrá Jesús? ¿Por qué vendrá Jesús por segunda vez a esta tierra cuando aquí fue maltratado, torturado, crucificado? ¿Por qué vendrá Jesús? Bueno, esta lección responde todas esas preguntas. El gran plan de redención hallará su culminación en la segunda venida de Cristo. Sin el regreso de Cristo a esta tierra, su encarnación, muerte y resurrección no tendría efecto alguno en nuestra salvación. De tal manera que para completar el plan de salvación, Cristo tiene que venir. Entonces, ¿pero para qué vendrá Jesús? Bueno, en Mateo capítulo 16, el versículo 27, responde esta pregunta. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oiga bien, Cristo viene y viene con sus ángeles, no viene solo. Y entonces pagará a cada uno conforme sean sus obras. O sea que Cristo viene para retribuir, para pagar de acuerdo a lo que tú y yo hemos hecho. Y también para todos aquellos que no han creído o que han rechazado el Evangelio, Él va a venir a juzgar. De tal manera que Cristo viene para hacer un juicio. La vida no siempre es justa. De hecho, a menudo es más que injusta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, de tal manera en esta vida vivimos un mundo lleno de problemas, de pecado, de maldad y de injusticia. Entonces Cristo viene para juzgar esa misma injusticia, esa misma desigualdad, ese abuso que muchas veces se vive. El pobre muchas veces más pobre, el rico muchas veces más rico, y el rico abusa del pobre para ser más rico. Algunos tienen que matar para vivir, otros medio viven matándose ellos mismos, de tal manera que este mundo es un mundo de confusión. Por lo tanto, Cristo viene a poner orden, Él viene a juzgar el pecado y la injusticia en esta tierra. Muchos son inocentes que sufren por la injusticia de otros. Los impíos parecieran prosperar muchas veces mejor y más que el que está buscando a Dios. Entonces vivimos en una sociedad de injusticias. Muchas personas no reciben lo que merecen, pero el mal y el pecado no reinarán para siempre. Oiga bien, Jesús vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra, de tal manera que Él viene a juzgar. Aunque nosotros no ganamos la salvación por hacer obras buenas, nuestras obras demuestran nuestra fe en Dios y nuestra comunión con Él. De tal manera que Cristo viene a juzgar las obras. Leo literalmente. Debe realizarse un juicio antes del regreso de Cristo. Cuando Jesús vuelva, el destino de cada ser humano ya habrá sido decidido. Jesús claramente se refirió a este juicio investigador
en la parábola de las fiestas de bodas. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de las fiestas de bodas? Donde entra el padre del hijo a las bodas y encuentra a algunos que están vestidos de bodas, están correctamente, pero encuentra a un hombre que no está vestido de bodas. Esa es como una inspección, un juicio previo, de tal manera que se está realizando un juicio. Ahora, el juicio es para determinar al culpable y para determinar al inocente. Cuando tú aceptas a Cristo, tus pecados te son perdonados. Cuando yo acepto a Cristo, mis pecados son perdonados y soy declarado justo, inocente. Entonces, ¿quién es el culpable? Bueno, el culpable es el diablo y todos sus ángeles y todos los que hacen las cosas del diablo. Para ellos es el juicio y la condenación que viene. De tal manera que Cristo viene a juzgar las obras buenas y malas de los hombres, pero a poner en su lugar al verdadero culpable de toda la maldad y del pecado de este mundo. La salvación es por gracia divina y es recibida por la fe en Jesús. Nosotros demostramos esa fe con nuestras obras, de tal manera que Cristo viene para juzgar, para poner en lugar toda esta injusticia en este mundo, pero también viene a resucitar. Todos los muertos que murieron en Cristo van a resucitar, aún los que no murieron en Cristo van a resucitar para ser condenados para siempre. Cristo viene para salvar y para dar vida eterna. La promesa de la segunda venida y la resurrección para vida eterna es especialmente de grande importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque esto es algo bien interesante. Miren lo que dice en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 30. Dice así: entonces, hablando de la segunda venida de Jesús, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Así es que Cristo viene en las nubes, viene con sus ángeles, todo ojo le verá y se va a oír. ¿Por qué? Porque dice aquí con gran poder y gloria. Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesucristo? Ya lo dijimos, viene a juzgar nuestras obras, a juzgar la injusticia, viene a pagar a cada quien según sean sus obras. Aunque las obras no nos salvan, Cristo nos salva por su gracia y misericordia cuando le aceptamos por la fe. Nos declara justos y perdonados, y el culpable es el diablo, mentiroso, ladrón, condenado. Él es el que va a recibir todo el juicio, él y sus ángeles y todos los que lo siguieron. De tal manera que a ti y a mí nos espera vida eterna en Jesucristo. Este es el propósito de la segunda venida de Jesús, y esto a mí me llena de esperanza, me llena de gozo. ¿Por qué? Porque mi Señor vendrá y no tardará. Descubramos y aprendamos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es: ¿de qué manera vendrá Jesús? Muy bien. En la sección del día martes, la lección nos enseña realmente un tema el cual podemos aprender de manera muy clara y específica. Y el tema es: ¿de qué manera vendrá Jesús? En su sermón profético, Cristo expresó preocupación por las enseñanzas erróneas que aparecerían con respecto al segundo advenimiento. Esto quiere decir que por allí afuera hay muchas especulaciones. Una especulación es una manera como la gente se imagina, piensa o interpreta la manera en que vendrá Jesús. Pero ¿cómo vendrá Jesús realmente? Bueno, aquí lo dice la lección. Jesucristo dice no desea que sus seguidores sean engañados. Por lo tanto, claramente indicó la manera en que vendrá Jesús. Como por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses nos dice claramente en el capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Oiga lo que dice aquí hablando de la segunda venida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es los que están muertos. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Resulta que en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, la gente se estaba muriendo y la gente se preguntaba: bueno, y si Cristo viene, yo me voy al cielo, ¿qué va a pasar con los muertos, mis familiares que han muerto? Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo, que no ignoren eso. Sigo leyendo. ¿Por qué? Versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, quien muere o duerme en Cristo, él los va a resucitar. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De tal manera, aquí estamos viendo varias cosas. Aquí dice que Jesucristo va a venir de forma visible. También dice que va a haber truenos, relámpagos. El trueno y el relámpago no se pueden esconder, porque algunos dicen que Cristo vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie sepa. No, ahí hay un error. Lo que dice la Biblia es que ese día vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando menos nadie lo espera. Ese día que nadie espera ni sabe cuándo va a llegar, así va a venir Cristo, un día de sorpresa, cuando nadie menos lo espera. Pero Cristo va a venir visiblemente, se van a ver los relámpagos, se va a escuchar el trueno, se va a escuchar la trompeta, de tal manera que va a ser audible, va a ser visible. Y dice más todavía, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, dice algo poderoso, dice aquí: he aquí que viene con las nubes, oiga bien, se le mira, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. De tal manera que Jesucristo se va a ver venir, se va a escuchar venir, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, los que lo hirieron, lo van a ver venir, unos para salvación y otros para condenación. Dice, así será la segunda venida de Jesús. No necesitará ningún aviso para llamar la atención de las personas. Todos los seres humanos, buenos y malos, salvos y perdidos, incluso los que lo traspasaron, lo van a ver. Así lo dice Apocalipsis, lo acabamos de leer. De tal manera que en la primera venida Jesús vino humilde como un niño, pero en la segunda venida, de verdad, cuando Él venga en gloria, ya no viene como un niño, viene como Rey de reyes, viene como Señor de señores, tanto así que dice que viene en un caballo blanco, venciendo para vencer, y a todos aquellos que fueron sus enemigos, aún el maligno, sus ángeles también, y los que les traspasaron, van a hacer lamentación. Dice, en su segunda venida Cristo será visto con toda su gloria como Rey de reyes y Señor de señores. Esta vez descenderá con toda su majestad y magnificencia, rodeado por todos los ángeles y con una gran voz de trompeta. Y como si todo esto no fuera suficiente, oiga bien, los muertos en Cristo resucitarán. Gloria sea el nombre del Señor. Esos muertos que murieron mortalmente van a ser levantados de manera inmortal. Así es que si tú repites, si tú haces lo que Cristo dice, si tú confías en lo que Jesús dice, ¿sabes qué? Jesús va a premiarte si crees en sus promesas. Si crees en Dios, Él va a cumplir sus promesas en ti. De tal manera, si crees la palabra, si haces lo que Jesús dice y confías en Jesús, vas a ver al Señor viniendo en las nubes. No importa si estés descansando, si estés vivo. No importa si yo muero. ¿Por qué? Porque Cristo prometió, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo esta maravillosa promesa. Yo tengo esta maravillosa esperanza. No porque sea algo que yo haga, sino porque Él la pone en mí. De tal manera que Jesús vendrá. ¿Cómo? De manera visible, de manera audible. Se escuchará la trompeta, serán un relámpago, los truenos, los muertos resucitarán. Y lo veremos venir. ¿Para qué? Para irnos con Él por toda la eternidad. Vamos a ver qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es ¿cuándo vendrá Jesús? Escuchemos y aprendamos qué nos enseña en este día la lección. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta cómo entender, descubrir cuándo vendrá Jesús. Esta pregunta ha sido la pregunta del $1.000.000 para todo aquel que ha venido a creer en Cristo. Sin embargo, hay algunos detractores de este mensaje o de esta enseñanza. ¿Cuándo vendrá Jesús? Y siempre han aparecido y siempre van a aparecer especuladores. Un especulador es uno que inventa, sueña, piensa, imagina, supone cuándo vendrá Jesús. Él especula, no es la verdad, él supone, imagina y cree muchas veces el error de cuándo vendrá Jesús. Y algunos hay por allí que ponen fecha, ponen día, ponen hora, y en realidad ese es un mensaje oscuro y maligno, porque la Biblia no enseña nada al respecto. Entonces la pregunta sigue en el aire.
¿Cuándo vendrá Jesús? Muy bien, esto nos lleva a Mateo 24, en el capítulo 24, valga la redundancia, y leemos literalmente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oiga bien, la cosa más gloriosa que ellos tenían era el templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Hablando del templo. De cierto os digo que no quedará ni piedra sobre piedra que no sea derribado. ¡Wow! El templo, lo más hermoso que ellos tenían, le dijo Jesús, eso va a ser derribado. Ni piedra sobre piedra va a quedar. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, oiga bien, estaba ya en el cerro, en la montaña, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Oiga bien, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay tres preguntas entrelazadas. Primero le dice: ¿cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo? Número 1. Número 2. ¿Qué señales habrá de tu venida? Y número 3. Acerca del fin del mundo. Dice: y del fin del siglo. O sea, tres preguntas. Ahora, aquí dice Jesucristo que Él responde claramente. Ellos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces la respuesta de Jesús combinó hábilmente tres señales de ambos eventos: la caída de Jerusalén en el año 70, que no quedó ni piedra sobre piedra, y el segundo advenimiento, porque los discípulos no estaban preparados para captar la diferencia entre ellos. De tal manera que eso de andar especulando cuándo viene Jesús, el día, la hora, eso no tiene lugar. Eso no es bíblico. Dice así: es importante entender la naturaleza y el proceso de estas señales. No fueron dadas para que determinemos la fecha del regreso de Jesús. Oiga bien, no fueron dadas para eso. Pues el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Por ejemplo, digo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá hambres, terremotos, y todo esto es el principio de los dolores. Y se os entregarán a tribulación y van a perseguirnos, y muchos van a tropezar, muchos falsos profetas se van a levantar, van a engañar a muchos, y al multiplicarse la maldad, oiga bien, esto es profético, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Sabe por qué? Porque se ha multiplicado tanto la maldad que el amor ha venido menguando y decayendo. Pero entonces el Señor dijo: ¿saben qué? El secreto aquí está: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De tal manera que aquí lo importante no es el día o la hora de cuándo vendrá Jesús, sino perseverar. Algunos creen que la iglesia está mal y se están yendo, se salen de la iglesia. Oiga, no es hora de salirse, es hora de quedarse dentro y perseverar, porque el fin está cerca. Ahora está más cerca que cuando creímos. Ahora, el punto es, aquí está bien claro, la idea más importante que Jesús desea grabar en la mente de los discípulos era que su venida estaba cerca. Pronto vendrá. Sí, Él viene pronto y le veremos venir cara a cara. Le veremos tal cual es. Él es. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara. Algunas personas van a tener que morir. Yo podría morir. Pero ¿saben qué? Para la Biblia, para el Señor, el que muere está como dormido. Y cuando uno está dormido no sabe lo que está pasando. O sea, si yo muero hoy y Jesús viene dentro de 100 años, va a ser como un abrir y cerrar de ojos la venida de Jesús. O sea que es como un instante, es rápido, presto. Cristo va a venir. Y eso es lo que les estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, la segunda venida nunca está más lejos que el instante después de la muerte. De tal manera que 1 año o 1000 años o 100 años para el Señor es cualquier cosa. Y el que está dormido o que está muerto, cuando se resucite, va a ser como que el día de ayer se durmió y mañana se despertó. Viene pronto, Cristo viene pronto. Santiago, Pablo, Pedro, Juan, todos coordinan con la misma idea. En forma individual, su venida nunca estará más lejos que el instante luego de morir. De tal manera que cuando vendrá Jesús, Jesús viene pronto. Su venida es inminente. Su venida viene ya. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Hoy estamos más cerca de cuando creímos. El día de ayer estábamos más cerca,
pero hoy estamos cerca y mañana estaremos más cerca de su venida. Y si morimos, no importa, porque el que esté en Cristo, aunque muera, resucitará y volveremos a encontrarnos con Él. ¿Cuándo vendrá Jesús? Muy pronto. No sé el día, no sé la hora. Lo que sí sé es que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. ¿Cuándo vendrá Jesús? Pronto. El día y la hora nadie lo sabe. No hay que especular, hay que confiar que Él es fiel y verdadero. Y si Él te lo prometió a ti, me lo prometió a mí, entonces Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuándo vendrá Jesús? Pronto vendrá, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros seremos transformados, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo viene Jesús? Pronto vendrá, pronto vendrá. Descubramos y aprendamos de la lección del día jueves con el tema que es velar y estar preparados. En la sección del día jueves, la lección nos presenta lo que es el tema de velar y estar preparados. Oiga bien, son dos cosas distintas. Velar significa estar vigilante y estar preparado significa estar listo. De tal manera que hemos de velar y estar preparados. En el libro de Mateo capítulo 24 nos dice por qué es tan crucial, tan importante estar preparados para la segunda venida de Jesús. Y leo literalmente Mateo 24, versículo 42 en adelante. La Biblia dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría robar o minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oiga bien, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es congruente con decir, no sabemos el día ni la hora. De tal manera, dice el versículo 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, que significa estar obrando, estar operando, estar funcionando como aquel que quedó a cargo de ese, podemos decir, de ese negocio. Versículo 47, de cierto os digo que sobre muchos, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor, dice, de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesucristo nos está diciendo y nos está advirtiendo que tenemos que velar, estar, dice, vigilantes, tenemos que esperar, pero no de manera ociosa. Tenemos que estar obrando, tenemos que estar operando y haciendo la obra por fe. La clave del sermón profético de Jesús es imperativo de velar. No significa esperar ociosamente, sino estar activamente alertas. De tal manera que tenemos una tarea que realizar, como la tuvo el siervo fiel, que realizó sus tareas que su Señor le encomendó que realizara durante su ausencia. Oiga bien, obró y operó por la fe. Él esperaba, velaba y estaba listo para cuando llegara su Señor. Pero si alguien dice, mi Señor tarda en venir, este sería un peligro muy malo. Cuando la gente dice, mi Señor tarda, el Señor ya no vino, el Señor está tardando, esto significaría decir, dice aquí la lección, este siervo representa a aquellos que profesan creer que Cristo vendrá otra vez. Oiga bien, ellos creen que Cristo vendrá otra vez, pero no inmediatamente, creyendo que el Señor está demorando o está atrasándose. Ellos creen que viene, pero que está demorado, como que ya no vino, como que ya no va a llegar. Esta idea realmente es una trampa, es un peligro. Incluso algunos piensan que Jesús, si no viene, entonces no va a venir a lo mejor. Oiga bien, dice aquí, incluso si Cristo aún no vuelve, cualquiera de nosotros podría ser llamado al descanso o a morir de modo inesperado, lo que terminaría repentinamente con nuestra oportunidad de arreglar las cosas con Dios. O sea, he aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día que tú y yo podemos ponernos a cuenta con nuestro Señor. Hemos de velar, hemos de esperar y obrar nuestra propia salvación. ¿Qué significaría?
o obrar nuestra propia salvación y la salvación de otros? Bueno, número uno, tendríamos que predicar este mensaje de esperanza y de salvación. Y también nosotros mismos reconocer nuestra falta, nuestras culpas, nuestras debilidades y después confesar nuestras faltas a nuestro Señor para que Él venga y limpie nuestro corazón, su sangre nos limpie de todo pecado y ahora que nos arrepentimos, ahora somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora que yo reconozco, y ahora que yo confieso, y ahora que yo me arrepiento, ahora confío en los méritos gloriosos de Jesús. Mientras estoy velando, me estoy preparando y preparando a otros para la salvación. De tal manera que entonces, ahora sí, estoy velando y preparando a otros para cuando Cristo venga. Ayer Él logró mi salvación. Hoy yo creo en la salvación y mañana también creo en la salvación. De tal manera que hay que tener cuidado porque el enemigo es mentiroso y engañador. Oiga lo que dice la lección. Al diablo no le importa que creamos en la segunda venida de Jesús, teóricamente, siempre y cuando podamos hacernos proponer nuestra preparación para ella. De tal manera que los engaños del enemigo te van a hacer creer que no necesitas prepararte o que ya estás preparado. Oiga bien, no hay justo ni aún uno. De tal manera que tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Jesús, renovando nuestra fe en su muerte expiatoria por nosotros en la cruz y entregando nuestra voluntad completamente a Él. De tal manera que hemos de confiar en los méritos de Cristo. Es por gracia y solo por gracia que tú y yo somos salvos. Hemos de velar, de estar preparados y obrar predicando este mensaje de salvación, preparándonos nosotros mismos para aquel gran día cuando venga nuestro Señor. En realidad, este mensaje a mí me da esperanza, este mensaje a mí me da seguridad, me da paz, me da confianza en el Señor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que velar, esperar, obrar y trabajar con la confianza de que mi Señor vendrá. Sí, Señor Jesús, ven pronto. ¿Por qué? Porque tus hijos te esperamos. Si tú le esperas al Señor, si yo le espero al Señor, de tal manera que un día nos vamos a encontrar con Él muy pronto. Si tú crees esta esperanza, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estudiemos la meditación de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la segunda venida de Cristo, ha sido un mensaje poderoso de esperanza para mí y espero que también lo haya sido para ti. Para cerrar lo que fue el tercer trimestre del año 2014, ha sido una lección poderosa toda la enseñanza de Jesús. Y terminar con esta lección ha sido cerrar con broche de oro. Leo literalmente acerca de lo que fue el relato del día viernes o la meditación. Jesús vuelve, pero Él vuelve, dice, en una nube negrecilla allá por el este. Es una nube negrecilla que poco a poco se va agrandando mientras se va acercando y parece rodeada de oscuridad. Vuelve el Salvador y ¿sabe qué? Vuelve y esa luminosa oscuridad empieza a verse cada vez más brillante, de tal manera que es una venida gloriosa. Jesucristo vuelve, ahora se mira una nube blanca, entre más se acerca. No hay pluma que pueda describir lo glorioso de esta escena. No hay nadie que pueda por lo menos imaginarse. Tanto así como la Biblia dice que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparados para que los que le aman. Pero dice el relato que Jesús marcha al frente como un gran conquistador, con cantos celestiales, los santos ángeles e inmensa e innumerable muchedumbre lo acompaña en el descenso. O sea, Cristo no viene solo, viene con ángeles. A medida que va acercándose la nube, va volviéndose cada vez más clara. Todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Oiga, qué hermoso. Su rostro brilla como la luz deslumbradora del sol al mediodía.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito, alabado y santo sea el nombre glorioso de Jesucristo, quien te ha dado bendición y salvación, quien nos ha ofrecido con esta lección la esperanza gloriosa de la salvación en Cristo, la resurrección. Esta semana hemos aprendido 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de grande bendición. Como por ejemplo, estudiamos lo que fue la promesa y vimos cómo Jesús estaba cenando con sus discípulos. Les dijo: me voy a ir, donde yo voy ustedes no pueden ir. Y los discípulos le dijeron: mira, dinos dónde vas. Y Jesús les dio la promesa: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos tenían temor, tenían miedo de perder al maestro, pero Jesús les dijo: confiad, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De tal manera que si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta fue la promesa de Jesús a sus discípulos: está para ti y también para mí. También comprendimos el propósito de la segunda venida de Jesús. El propósito de la segunda venida de Jesús es hacer juicio, pagar a cada quien según sea su obra cuando venga Jesucristo. No significa que vamos a obrar para salvarnos. Somos salvos por fe y por gracia, pero las obras demuestran nuestra fe. Nuestra conducta muestra a quién pertenecemos. De tal manera que el Señor va a venir a hacer un juicio, pero también va a resucitar a los vivos y a los muertos, Va a juzgar y va a determinar quién es el verdadero culpable de tanta maldad, de tanta injusticia, de tanto pecado, de tanto dolor y sufrimiento. De tal manera que se va a determinar que el culpable de todo este mal y pecado es el diablo. Él es el condenado, él es el mentiroso, él es el engañador. Y él es el que va a recibir la retribución. Él, sus ángeles y todos aquellos que rechazaron el evangelio, no quisieron creer. Por lo tanto, he aquí hoy el día de salvación. También comprendimos en el tema número 3 de qué manera vendrá Jesús. Algunos por allí especulan que vendrá de manera secreta, sin que nadie lo sepa, de manera sorpresiva. Déjeme decirle que la Biblia es clara. Dice que Cristo vendrá visible. Dice la Biblia en Apocalipsis: todo ojo le verá. Dice que también lo verán los que les traspasaron. Dice también que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. De tal manera que va a ser visible, va a ser audible y todo ojo le verá. Le veremos venir con millares y millares de ángeles. De tal manera que la segunda venida de Jesús, ¿cómo va a venir? Bueno, ya dijimos, Él vendrá de manera visible, audible y todo ojo le verá. Y esto me lleva al tema número 4. ¿Cuándo vendrá Jesús? Oiga, no le crea a esos mentirosos especuladores que andan por allí poniendo fecha, día y hora. Esos son engaños del enemigo. Esa gente muchas veces se emociona, después pierde la emoción y pierden la fe. No les haga caso, son mentirosos. De tal manera que usted confíe en lo que dice la Biblia. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. ¿Va a venir? Sí. ¿Cuándo vendrá? La respuesta es pronto. ¿Cuándo vendrá Cristo? Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. No se sabe el día, no se sabe la hora, pero esto sí, hemos de hacer lo que dice el quinto tema. Hemos de estar velando y preparándonos para aquel gran día. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá y hemos de estar, como dijimos, preparándonos, velando y haciendo la obra del Señor, confiando en que Él vendrá. De tal manera que estos 5 temas han sido de bendición para todos nosotros. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y no quisiera despedirme sin antes darle gracias a algunos hermanos que me mandan correos electrónicos. Algunos me están pidiendo esta lección en DVD y estamos considerando hacerlo. Queremos bendecirles, hermanos, de tal manera que vamos a compartir todos estos mensajes. Y para todos aquellos que están buscando la lección del Pastor Bullón, pues déjenme decirles que aquí mismo hay un sign o un rótulo donde doy una descripción. Hágale clic allí o allá abajo donde dice
Si busca las lecciones del Pastor Bullón, vaya a este link, hágale clic y va a encontrar donde usted va a poder adquirir estas lecciones en video o en audio. Estoy hablando de las lecciones del Pastor Bullón para todos aquellos que las están pidiendo. De tal manera que para gusto se hicieron los colores. Gracias por visitarnos. Y ahora leo solamente 3 testimonios. Realmente hay hermanos que nos visitan de todas partes del mundo. Quiero decirle, aquí en Estados Unidos, en muchos estados, muchas personas nos llaman, nos escriben, nos mandan a decir sus testimonios, nos mandan a pedir oración. Hermanos, y les agradecemos todas esas expresiones. Porque esto significa que estamos llegando a sus corazones y estamos siendo de bendición. Allá en Baja California, norte y sur. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Allá en México, en la Asociación Metropolitana, en muchos diferentes lugares en México nos están viendo. Guatemala, oiga bien, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Oiga, hermanos, gracias por estar con nosotros. Hay hermanos que están en otras partes como en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en fin, en muchas partes. Pero quiero leer rápidamente solo 3 testimonios. Por ejemplo, el hermano Eliab Hernández Mota. Él nos manda a decir que somos de gran bendición y que le da gracias a Dios porque estamos sirviéndole al Señor en este ministerio. En realidad, los bendecidos somos nosotros, hermanos, y queremos llevar esta bendición a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. También el hermano Wilmer Figueroa dice: muy buena su clase, hermano pastor. Soy maestro de escuela sabática en el Valle de Ángeles, Honduras, y me ha servido para resumirla y hacer fácil el estudio para los alumnos. Siempre lo estaré viéndolo. Saludos desde Honduras. Gracias, hermano Wilmer. Gracias, hermano Eliasib Hernández. Pero hay uno que me llama grandemente la atención y es el caso del hermano José Rojas. Hermano Marlon, Dios lo bendiga mucho y le dé salud. Le comento que es de mucha bendición el comentario que realiza y lo estamos compartiendo y difundiendo por la radio Altiplano Advenir 820 AM. Muchos saludos para los hermanos que escuchan esta radio del Altiplano Advenir en el 820 AM en la ciudad de La Paz, Bolivia. Hermanos, que Dios les bendiga. Que nuestro Padre Celestial le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias por seguirnos, por estar con nosotros en mi escuela sabática, tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales, como por ejemplo Twitter y también WordPress. Búsquenos allí y ahí nos encontrará. Recuerde, si le ha gustado mi escuela sabática, por favor, déjenos un comentario allá abajo. Diga de dónde nos está viendo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? ¿Quién es su pastor? Déjanos una pregunta. Si te ha sido de bendición, comenta la lección allá abajo. ¿Y sabes qué? Si te ha gustado esta lección, realmente compártela con todos tus amigos y con todos tus hermanos. Recuerda que hay que velar, orar y estar preparados y hacer la obra. Haz la obra, comparte la lección. Más adelante les voy a dar un video cómo se comparte a través de las redes sociales la lección de parte de YouTube. ¿Y sabes qué? Si te ha sido de bendición, por favor, déjanos tu comentario. Si buscas la lección del Pastor Bullón, allá abajo está el link. Búscala, hazle clic allí y eso te va a llevar a un lugar donde la podrás adquirir. Y si te ha sido esta lección de bendición realmente, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a comenzar una lección nueva. Es la lección, la epístola de Santiago, la cual realmente promete ser de gran bendición porque nos va a enseñar muchas cosas buenas, cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Así es que los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.